Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Saí González, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santander, con sede aquí en la ciudad de Valledupar. El día de hoy les voy a hablar del pensamiento político de Nicolás Maquiavelo. Este personaje nació el 3 de mayo de 1469 en el pueblo de San Casiano, ubicado a unos 15 kilómetros de Florencia. Fue un político, diplomático, filósofo, escritor y funcionario del gobierno del estado de Florencia durante el reinado de durante el mandato del rey Lorenzo el Magnífico, considerado el padre de la ciencia política moderna. Fue una figura muy relevante del Renacimiento italiano, ya que en el año de 1513 escribió su gran obra llamada El Príncipe, la cual está basada en el modelo de su pensamiento o doctrina política, obra que fue publicada en Roma en 1531. Como dato relevante de este autor, debo mencionar que fue encarcelado en 1505 como consecuencia de haber sido acusado de conspiración en contra del gobierno que ostentaba el poder en ese momento. También fue acusado de crear la Milicia Nacional, que era un grupo también civil que conspiraba en contra del gobierno. Para empezar a describir el pensamiento político de Maquiavelo, es importante tener claro que él tenía un concepto totalmente diferente de lo que es la sociedad humana, ya que para él el hombre es por naturaleza perverso y egoísta, solo preocupado por su seguridad y por aumentar su poder sobre las demás personas. En este contexto, para él, un Estado fuerte tenía que ser liderado por un príncipe, el cual tenía que tener unas características diferentes entre los hombres. Para él tenía que ser astuto y sin escrúpulos morales. Según Maquiavelo, la persona que reuniera estas características era quien podía garantizar un orden social justo que pudiera frenar la violencia humana. Por eso fue el primero en usar la palabra Estado en su sentido moderno. Teniendo claro este pensamiento de Maquiavelo, hablemos de su gran obra, El Príncipe. El fin justifica los medios. Aunque nunca lo mencionó, a él se le atribuye esta frase hecha para referirse en lo político a la forma de gobernar con mano dura. Es decir, que cuando el objetivo final es importante, cualquier medio para lograrlo es válido, incluso utilizando la crueldad. La obra que escribió o que fue escrita por este autor fue escrita como una forma de consejos a un hipotético estadista en torno al arte de gobernar, donde su mensaje claro es describir las cualidades que para él debía tener un príncipe, un rey, un gobernante, líder en su época, y la forma como debía comportarse este soberano gobernante para conquistar el poder, mantenerlo y expandirlo, como una forma de administrar y aumentar. Básicamente el príncipe que imaginaba Maquiavelo es un prototipo de hombre renacentista, audaz, aventurero, no podía ser cobarde, pero sí temerario ante su pueblo. O sea que su pueblo, al mencionar el nombre, tenía que sentir temor para mantener, y él decía que con ese temor él podría mantener y ampliar su poder. Este príncipe debía ser protector de las artes y las letras, al igual que defender el comercio y la navegación. Estas debían ser las cualidades para su modelo de gobernante. Entonces, siguiendo este orden de ideas desde el punto de vista del autor, el poder de un príncipe se debe mostrar de forma violenta,
Él debe acabar con sus enemigos para evitar conspiraciones en su contra. Se debe codear con quienes sí apoyan su línea gobernante, su gobierno. Siguiendo estas ideas, se refiere a la descripción de un gobierno absolutista, monárquico, aristocrático, si se le quiere llamar un tipo de gobierno mixto, pero siendo defensor de su Estado, con un buen ejército bien organizado, con la intención de evitar que otras naciones lo doblegaran. El ejército debía encargarse de la función de defensa y controlar cualquier intento de revuelta popular en contra de su líder. Entonces, traemos a colación otra de las palabras usadas para él y para defender sus políticas. Y una de esas frases es la razón del Estado, que no es más que un concepto de origen italiano empleado a partir de este autor con la denominación arte de Estado, con el objetivo de unificar a su Italia, que en ese entonces se encontraba dividida en múltiples reinados y principados. Dicho esto, el concepto de Estado es el que se basa en que su soberanía debe ir encabezada por el príncipe, pero debe estar acompañado por sus súbditos o vasallos, quienes deben estar disciplinados o disciplinarse o subordinarse a su mandato, con el fin de lograr el orden y conseguir una estabilidad y la paz. Sobre su concepción política, se asegura que está encaminada en su pensamiento de que un buen político debe ser un buen estratega, muy perspicaz, astuto, capaz de expandir su poder a otros territorios. Es importante mencionar que este autor aporta sus conocimientos políticos en el Renacimiento de Italia, siendo uno de los teóricos políticos más notables en el camino a la modernidad y la reestructuración social. Mostró que una república bien constituida y sin debilidades, bien fundamentada, es aquella que le da participación a los dos partidos de la comunidad, para de esta manera contrarrestar el conflicto político dentro de la esfera pública. De esta interesante interpretación surge el calificativo del bien organizado, donde él describía que dicha república debía disponer de todas las instituciones necesarias con el fin de canalizar el conflicto. Por tanto, para Maquiavelo, el mejor sistema de gobierno que podía existir o que podía gobernar no es otro que la república, y que ésta debía ser bien cimentada, bien organizada, y veía un reflejo en la República de Roma. Él siempre enfatizó su forma de gobierno en la República Romana. Él decía que el comportamiento del hombre tenía que ser naturalmente violento y que eso no era nada nuevo, que eso en la antigüedad siempre se vivió y siempre se aplicó. Entonces, ya para finalizar un poco el tema de sus pensamientos políticos, surge una palabra con base al autor, que es la palabra maquiavélico. Esta describe a una persona cruel, embustera, malvada, despiadada, que no tenía los más mínimos escrúpulos morales. Esto ha generado que muchos autores de su tiempo y que salieron después del tiempo o después de la modernidad de Italia, crearan conceptos que eran errados o una serie de conceptos errados o que
no concordaban con el pensamiento político de Maquiavelo, pero siempre teniendo presente que hubieron muchos autores que le dieron su voto de confianza y miraron que todo este sistema político que él referenciaba en su obra El Príncipe estaba basado en su natal Italia y en unificar a Italia. Como ya les había mencionado anteriormente, que en ese entonces se encontraba dividida en reinados. Entonces el libro iba dirigido a un soberano que tenía que dominar con mano dura, pero que tenía la capacidad, si aplicaba estos comportamientos, de garantizar un buen estado social. Ese es mi aporte. Muchas gracias por el espacio. Les agradezco y que tengan una excelente tarde.